Nadie se dio cuenta cuando llegó esa mañana, como siempre, antes del sol, antes de que el mundo despertara. Don Mateo ya era parte de la escuela, como el piso que barría desde hacía 27 años, pero ese día encontró la puerta cerrada y un sobre pegado con cinta barata en el cristal, ni una palabra, ni una mirada, despedido, como si toda su vida pudiera borrarse con una hoja de papel. Pero lo que la escuela olvidó, el destino no lo hizo. Y si esta historia ya te tocó, comenta desde dónde nos estás viendo. Deja tu like y suscríbete. Nos ayudas a seguir contando historias que merecen ser escuchadas. Don Mateo nunca llegaba tarde. Siempre era el primero en cruzar el portón de la vieja escuela San Vicente, mucho antes de que saliera el sol. Caminaba con paso firme, pero tranquilo. Llevaba su suéter café de siempre, un termo con café con leche y una pequeña libreta en el bolsillo donde anotaba las reparaciones que nadie más se tomaba el tiempo de ver. Lo hacía porque sí, porque era suyo ese lugar, aunque nadie se lo dijera. Esa mañana, algo no se sentía bien. El candado del portón era distinto. Lo notó al primer vistazo. Empujó la reja y caminó hasta la entrada principal. Al llegar, se detuvo en seco. Ahí estaba, un sobre blanco mal pegado con cinta amarilla justo en el centro del cristal. Tenía su nombre escrito con pluma azul, rápido, sin cuidado. Mateo. No dijo nada, solo lo miró por unos segundos. Luego lo despegó con calma, como si ya supiera lo que venía. Sacó la hoja y la leyó de pie, sin moverse. Le informamos que su relación laboral con esta institución queda terminada a partir de hoy. Favor de no presentarse más en las instalaciones. Eso era todo. Ni una firma, ni un gracias, ni un lo sentimos. Solo eso, como quien tira a la basura algo que ya no sirve. Mateo dobló el papel despacio, lo guardó en el bolsillo y caminó hacia el jardincito que él mismo había sembrado años atrás, al fondo de la escuela. El mismo jardín que cuidaba solo sin que nadie le pidiera. Las macetas rotas, las plantas de lavanda, el banco hecho con madera sobrante, todo seguía ahí, como él. Se sentó sin prisa, con la espalda recta y la mirada perdida entre los brotes. Nadie lo buscó. Nadie lo llamó, y él tampoco dijo nada. Pasaron las horas. Llegaron los profesores, los alumnos, los mismos gritos, los mismos pasillos. La escuela seguía como si nada. Algunos notaron su ausencia, otros ni siquiera sabían su nombre. El director pasó junto a él sin mirarlo, y Mateo, con las manos sobre las rodillas, siguió ahí, quieto, silencioso, invisible. El sol subía, calentando poco a poco las losas del patio, pero dentro de él todo era frío. No era solo el despido lo que dolía, era la manera, sin un gesto, sin un cierre. Después de 27 años, era como si no hubiera existido nunca. Se levantó al fin, con ese movimiento pausado que le conocían los pasillos. Caminó hasta el cuartito donde guardaba sus cosas. La mayoría ya no estaba. Solo quedaban una caja con un suéter viejo, un par de guantes y algunos papeles. Entre ellos, un sobre desgastado, amarillento por el tiempo. Tenía un nombre escrito con lápiz, Clara. Mateo se quedó inmóvil. Ese nombre lo jaló de golpe al pasado. Clara era una niña callada, hija de la señora Carmen, que trabajó años limpiando esa escuela. Una niña de mirada triste, siempre sentada sola en el mismo banco, con una mochila remendada y hambre en el estómago. Mateo solía dejarle pan envuelto en servilletas sin que nadie lo notara. Él veía lo que otros no veían. No abrió la carta, solo la guardó en su bolsillo, junto con el sobre de su despido. Salió por la parte trasera de la escuela, sin hacer ruido, como siempre lo había hecho, pero ese día alguien lo vio irse. Mateo caminaba despacio por las calles angostas de su barrio. Cada paso se sentía más pesado que el anterior. El sobre que llevaba en el bolsillo izquierdo de su chaqueta parecía pesar 1 tonelada. Conocía bien esa letra, pequeña, inclinada, escrita con prisa,
pero con alma. Clara. No veía ese nombre desde finales de los 90, pero nunca lo había olvidado. Era una niña callada, siempre escondida detrás de su cabello y sus silencios. Hija de Carmen, la señora de limpieza de la escuela, una mujer fuerte que fue despedida sin explicación, igual que él. En esos tiempos, Clara solía sentarse en el jardincito, justo en el banco que Mateo construyó con maderas sobrantes. A veces le dejaba un bolillo envuelto en servilletas o una fruta. Nadie notaba que ella no comía en el recreo. Nadie se fijaba si tenía frío, pero él sí, siempre lo hacía. No por obligación, sino porque así era él. Ayudaba sin decir nada, sin esperar nada, como hacen los que de verdad importan. Ya en su pequeño departamento se sentó en la mesa de madera que tenía desde hacía décadas. Abrió el sobre con las manos firmes, pero con el pecho encogido. El papel, amarillento por los años, aún conservaba su olor a tiempo guardado. Las palabras, aunque viejas, seguían tan claras como el primer día. Don Mateo, sé que algún día la vida me va a llevar lejos, pero nunca voy a olvidar lo que hizo por mí y por mi mamá. Cuando nadie nos miraba, usted sí. Cuando no teníamos qué comer, usted dejaba pan en el banco. Cuando mi mamá se enfermó, usted fue quien me cuidó. Eso nadie lo puede borrar. Un día voy a regresar, y cuando lo haga, le prometo que haré algo por usted, porque el mundo necesita saber quién es usted de verdad. Con cariño, Clara. Mateo no se movió. Se quedó sentado ahí, en silencio, leyendo una y otra vez. Esa carta era como una voz del pasado, susurrando desde muy dentro. No sabía si Clara seguía viva, si aún pensaba en él, o si aquellas palabras eran solo los sueños de una niña que aprendió muy pronto lo que era ser invisible. Pero en ese momento, en medio del dolor por su despido, esa carta era como una luz que se colaba por una rendija. El día se le fue entre pensamientos. Salió a comprar bolillo, saludó con un gesto a la vecina del tercer piso y regresó con los hombros más pesados que por la mañana. Al atardecer, se sentó en su sillón viejo, encendió su lámpara de mesa y prendió el radio bajito. Sonaba un bolero de esos que ya casi no pasan. Tomó de nuevo la carta, la releyó, cerró los ojos y recordó a Clara, con su mochila rota y sus ojos grandes y tristes. ¿Cómo estaría ahora? ¿Cumpliría su promesa? ¿O el tiempo habría borrado esos recuerdos? Al día siguiente, el sonido de un coche frenando frente al edificio lo sacó de sus pensamientos. Era muy temprano para visitas. Se asomó por la ventana. Un auto negro, elegante, con vidrios polarizados. Un hombre bajó del asiento del conductor y fue a abrir la puerta trasera. De ahí bajó una mujer, alta, bien vestida, de cabello oscuro recogido en un chongo sencillo. Llevaba una carpeta en la mano. Caminaba con seguridad, pero con una nostalgia en el rostro que Mateo reconoció de inmediato. Tocó la puerta con suavidad. Mateo ya estaba esperándola, de pie. Cuando abrió, se miraron. Por unos segundos, nadie dijo nada, hasta que ella sonrió y con voz temblorosa dijo: «Don Mateo». Él solo asintió. No pudo decir nada. Entró con pasos lentos, como si aún fuera la niña que no quería hacer ruido. Observó el espacio con cariño, las plantas en las ventanas, los marcos viejos, la foto en blanco y negro de una mujer sonriente, la esposa de Mateo, que ya no estaba. «Imaginé que seguiría viviendo aquí», dijo Clara, tocando con los dedos el respaldo de la silla. «Pero no vine sola. Mi hermano quiere verlo. Dice que necesita agradecerle en persona». Mateo frunció el ceño. «¿Tu hermano? Álvaro. No sé si lo recuerda. Era pequeño cuando todo pasó, pero nunca lo olvidó. Hace poco encontré esta carta guardada entre las cosas de mamá. Se la mostré y desde entonces no ha dejado de hablar de usted. Dice que ya es hora de hacer algo». Mateo guardó silencio, como si sus pensamientos no cupieran en su cuerpo. «¿Él está bien? Él es alguien importante ahora, un hombre con posibilidades.
Pero más que eso, es alguien agradecido. Quiere verlo, hablarle, hacer algo que cambie su historia. Y hace rato me dijo, llévalo contigo, hoy. Mateo la miró un segundo más. Luego caminó hacia el perchero, tomó su abrigo y antes de salir, echó una última mirada a la carta sobre la mesa. Sonrió con un gesto apenas visible. Vámonos, hija. No hay que hacer esperar al destino. El auto negro se deslizaba por las avenidas amplias de la ciudad como si se abriera paso entre dos mundos. Por dentro, el silencio era respetuoso, casi sagrado. Clara llevaba las manos cruzadas sobre una carpeta, mirando por la ventana. Mateo, a su lado, observaba su reflejo en el vidrio, sus arrugas, sus ojos profundos, su cara marcada por los años. No decía nada, pero sus pensamientos iban a 1000 por hora. «Habla mucho de usted», dijo Clara con voz suave. «Dice que si no fuera por esos almuerzos en el jardín y por sus palabras, no estaría donde está ahora». Mateo no respondió. Se limitó a esbozar una media sonrisa. No por desprecio, sino porque llevaba tanto tiempo guardando silencio que ahora le costaba sacarlo. «Nunca pensé que esa niña de mochila rota volvería a tocar mi puerta», murmuró. Clara lo miró con ternura. «Nunca me fui del todo. Solo tenía que sobrevivir primero». El auto cruzó un portón de hierro imponente, rodeado por árboles altos. Adentro, un jardín perfectamente cuidado anunciaba que eso no era cualquier lugar. La propiedad era moderna, elegante, silenciosa. Un mundo completamente distinto al que Mateo conocía. El vehículo se detuvo frente a un edificio de cristal. Clara bajó primero y le extendió la mano a Mateo. Él lo está esperando, y se lo juro, está nervioso. Jamás lo había visto así. Caminaron juntos por un pasillo largo, decorado con arte discreto. Una recepcionista los condujo hasta una sala amplia, con vista a un jardín interior. Allí, de pie junto a un árbol floreando, estaba Álvaro, alto, de traje gris oscuro, con el cabello bien peinado hacia atrás. Su porte era el de un empresario, pero sus ojos seguían siendo los de aquel niño al que Mateo alguna vez regaló pan y palabras. Cuando se dio vuelta y vio al hombre mayor entrar, algo en su expresión cambió. El profesional exitoso desapareció y quedó solo el niño agradecido. Sonrió, cruzó la sala y extendió la mano, pero Mateo no la tomó. En vez de eso, abrió los brazos. Álvaro dudó un segundo y luego lo abrazó con fuerza. Fue un abrazo largo, de esos que no necesitan explicación. «Pensé en este momento durante años», dijo Álvaro con la voz apretada, «pero nunca lo imaginé así». Mateo lo miró con calma. «Te hiciste hombre, Álvaro, y los hombres de verdad no olvidan quién estuvo con ellos cuando nadie más estuvo. Nunca lo olvidé, y nunca lo haré». Álvaro hizo un gesto hacia una mesa de madera clara. «¿Nos sentamos?» Se acomodaron. Clara trajo café. Álvaro abrió una carpeta y colocó un sobre frente a Mateo. «Esto es solo el comienzo. Pero antes de que lo abra, quiero decirle algo». Mateo lo miró sin tocar el sobre. «Cuando mamá murió, me prometí honrar su memoria, pero entre más pensaba en ella, más pensaba en usted, en el hombre que no nos dio lástima, sino dignidad, que nos miraba a los ojos cuando nadie más lo hacía, y eso me formó». Mateo tragó saliva, no por tristeza, por algo más profundo. «Y ahora», continuó Álvaro, «quiero devolverle un poco, no como limosna, como justicia, como gratitud, y sobre todo, como construcción». Clara sacó unos planos de la carpeta, los desenrolló sobre la mesa. Mateo los observó sin entender al principio. Eran diseños arquitectónicos, modernos, amplios, llenos de luz. «Queremos transformar la vieja escuela San Vicente», explicó Clara. «No demolerla, transformarla, volverla a un centro de formación, pero no uno cualquiera, uno donde nadie vuelva a sentirse invisible». Álvaro señaló el corazón del diseño. Mateo entrecerró los ojos. Era un jardín, circular, con bancas de madera y pequeñas etiquetas con nombres: lavanda, romero, albahaca. «Es su jardín, Mateo», dijo Álvaro.
el que usted cuidó solo durante años. Queremos reconstruirlo, y queremos que usted lo coordine, no como conserje, como símbolo, como guía, como parte viva de lo que somos. Mateo bajó la mirada, tocó los planos con los dedos temblorosos. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió visto y sonrió, con los ojos, con el alma. Mateo sostenía el papel con las dos manos, como si fuera algo frágil. Los planos frente a él no solo eran líneas y medidas, eran una promesa. En el centro del diseño, justo donde antes estaba el patio seco y olvidado de la antigua San Vicente, ahora había un círculo verde lleno de plantas, caminos, bancas de madera. Su jardín no era un homenaje, era un renacer. Álvaro lo observaba con respeto. No hablaba. Sabía que en ese momento el silencio decía más. ¿De verdad pensaron esto?, preguntó Mateo sin apartar la vista. ¿Un jardín con mi nombre? No es solo tu nombre, respondió Álvaro. Es tu historia, tu trabajo, tu forma de ver la vida. Queremos reconstruir lo que sembraste y hacerlo crecer. ¿Y quién lo va a cuidar? Tú, Mateo. Si quieres, pero ya no como el de siempre, esta vez como líder, como alguien que tiene mucho que enseñar. Mateo se quedó callado. Era demasiado. Después de tantos años siendo invisible, le costaba creerse merecedor. Va a ser en la San Vicente. Ahí mismo. Ya iniciamos el proceso con el municipio, intervino Clara. No va a ser fácil, pero vamos bien. No queremos borrar lo que fue, agregó Álvaro. Queremos transformar lo que vendrá. Mateo respiró profundo. El aire le pesaba distinto ahora. Siempre soñé con volver, aunque sea para cerrar los ojos ahí. Pues vas a volver, pero con los ojos bien abiertos. Ese mismo día fueron al terreno. La vieja escuela estaba cerrada desde hacía meses. Decían que por reformas, pero la verdad era abandono. Las paredes sucias, los vidrios rotos, la reja oxidada. Clara sacó una llave de su bolsa. Mi mamá me la dio cuando se fue. Nunca la tiré. Empujó la reja y entraron. Adentro todo olía a polvo y tiempo, las aulas vacías, los pasillos en silencio, y el eco de risas antiguas rebotando entre las paredes. Mateo caminaba despacio. Reconocía cada rincón como si fuera parte de él. Llegaron al jardín, o lo que quedaba de él. Las plantas estaban secas, el banco torcido, pero aún ahí, resistiendo. Aquí es, murmuró Mateo. Aquí enterré mis mejores días y mis peores noches. Álvaro miraba a su alrededor, tomando nota con la mirada. Vamos a levantar esto, pero no como era antes, mejor. Fue entonces que se escuchó un ruido, un coche frenando afuera, pasos, voces, y luego la figura que ninguno esperaba. ¿Qué están haciendo aquí?, dijo una voz conocida. Era él, el director. De traje claro, rostro rígido y ese aire de quien siempre se creyó dueño de todo. Llevaba un sobre en la mano. Sus ojos iban directo a Mateo. Necesitamos hablar. Mateo no se movió, ni siquiera lo miró. Siguió limpiando una maceta con sus manos. ¿Ahora sí quiere hablar? Lo de la carta fue decisión administrativa, no fue personal. Mateo rió, sin rastro de humor. 27 años, y se acabaron con una hoja pegada con cinta. Dígame si eso no fue personal. El director se acercó. No quería ensuciarse, pero igual se agachó junto a él. Le extendió el sobre. Hay formas de solucionar esto. Podemos reincorporarlo, con sueldo nuevo, horario flexible, tal vez un cargo simbólico. Mateo lo miró, no con odio, con verdad. ¿Simbólico? Yo no necesito símbolos, necesito justicia. El director parpadeó. No esperaba esa respuesta. También podemos hacerle un homenaje, una placa, un mural. No quiero que me pongan en una pared. Quiero que ningún niño más se sienta invisible aquí. Eso vale más que una placa. Clara y Álvaro se acercaron, atentos. El director se paró. Apretaba el sobre. Esta escuela es mía. Mateo se levantó también, con la espalda derecha, con la dignidad en los ojos. Nunca fue tuya, fue nuestra,
Tú solo tenías las llaves. El director se quedó mudo. Por primera vez no supo qué decir. Mateo volvió al banco, se sentó, respiró hondo, y sin voltear dijo: «Ya no soy ese que agachaba la cabeza. Se acabó». El silencio se instaló como sentencia, y en ese momento nació algo nuevo en ese viejo terreno. El olor de la vieja escuela se sentía más fuerte que nunca, una mezcla de humedad, pintura vieja y algo más profundo: abandono. Pero algo había cambiado. El portón oxidado ya no estaba cerrado. Había risas, pasos nuevos, manos limpiando, y en medio de todo eso, don Mateo, ahora con la espalda recta y el alma firme. El proyecto del nuevo centro educativo avanzaba. Mateo visitaba el lugar todos los días, no con uniforme, no con una lista de órdenes. Lo hacía porque ahora sí tenía voz, porque lo habían escuchado. Los vecinos empezaban a acercarse, exalumnos regresaban solo para verlo, y algunos dejaban flores en el banco viejo, como si fuera un altar de respeto silencioso. Los medios comenzaron a hablar. Primero una nota local: el jardinero del alma olvidada. Después, entrevistas, fotos, una comunidad completa recordando lo que nunca debió ser olvidado. Pero no todos estaban contentos. Una tarde, mientras Mateo regaba lo que quedaba de la banda, un par de zapatos lustrados pisaron fuerte el suelo seco. No necesitó mirar para saber quién era. «Mateo», dijo una voz seca. «¿Ahora sí me llamas por mi nombre?» El director se mantenía rígido, con un sobre en la mano y la incomodidad pegada al rostro. «No vine a discutir. Solo quiero arreglar esto». Mateo no lo miró. Seguía ocupado con la tierra. «Podemos retirarte la sanción. Te reintegramos al plantel. Un puesto nuevo. Decorativo, si quieres. Con sueldo mejorado». Mateo se enderezó y limpió sus manos con calma. «¿Un adorno? ¿Ahora soy una figura de museo?» «No quise decir eso». «Sí lo dijiste. Y eso eres tú. Un hombre que adorna su poder con silencios ajenos». El director respiró hondo, dio un paso al frente. «Mira, Mateo, este lugar aún está bajo mi gestión. Puedo frenar el proyecto, o al menos complicarlo. Tengo recursos y gente. No es personal, es institucional». Mateo lo miró por fin. Directo. «Eso es lo triste. Nunca fue personal, porque si lo fuera, al menos habría significado algo». Un silencio tenso se coló entre ambos. El director alzó el sobre. «Esto es una oferta. Pensada por el comité. Todavía estás a tiempo de aceptar, de no hacer tanto ruido». Mateo tomó el sobre, lo abrió, leyó, y luego lo rompió en dos, sin prisa. Dejó caer los pedazos al suelo. A veces, el silencio hace más ruido cuando uno decide romperlo. El director apretó los dientes. «Estás cavando tu propia tumba». «No», respondió Mateo. «Estoy sembrando mi historia». Se dio la vuelta, caminó hacia el viejo banco restaurado y se sentó. Varios niños jugaban cerca. Uno se acercó. «¿Qué planta es esta, don Mateo?» «Es romero, hijo, da fuerza, pero si lo mezclas con lavanda, también da paz». Mientras hablaba, el director lo observaba desde lejos. No lo interrumpió, ni volvió a hablar, solo lo miró, y por primera vez entendió que ya no tenía poder sobre él. La primera palada de tierra la dio don Mateo. No hubo discurso, ni cámaras, ni cintas para cortar. Solo él, su pala vieja, y un grupo de voluntarios que lo miraban como quien observa una estatua que empieza a moverse. Fue en ese instante cuando todo comenzó. Ese día, el terreno polvoriento donde alguna vez funcionó la Escuela San Vicente empezó a cambiar. Ya no era un espacio vacío. Se convirtió en punto de encuentro. Madres con hijos, jóvenes del barrio, viejos compañeros que alguna vez cruzaron sus pasillos. Todos llegaron sin que nadie los llamara. No por obligación, sino por respeto, por don Mateo. Porque sabían, de alguna forma, que estaban devolviendo lo que nunca debieron quitarle. Clara organizaba las herramientas con una libreta en la mano. Sonreía sin parar.
Álvaro iba de grupo en grupo, escuchando, tomando notas, ensuciándose las manos también. Pero todos sabían quién estaba en el centro: Mateo. No porque lo pidiera, sino porque era inevitable. Ese jardín era su historia y ahora su legado. Una reportera local tomó una foto del momento exacto en que Mateo sembraba la primera lavanda. El titular al día siguiente decía: el hombre que regó dignidad y cosechó memoria. Mateo no hablaba mucho, pero cuando lo hacía todos escuchaban. Aquí va el romero, dijo a un niño que cavaba con entusiasmo, porque da fuerza, y al ladito la lavanda, para que no falte paz. ¿Y el banco, don Mateo?, preguntó una señora. Lo dejamos donde siempre estuvo, solo hay que enderezarlo, como todo en la vida. El banco fue restaurado, pero no pintado. Conservaba las marcas del tiempo, los clavos irregulares, las maderas resecas. Era perfecto así. Clara colocó una placa temporal frente a él. Aquí brotó lo que nadie quiso ver. Mateo la observó desde lejos. Tocó con los dedos la madera del respaldo. Cerró los ojos y respiró hondo. La tierra olía a nuevo, pero también a pasado. Al final de la tarde, cuando los rayos del sol ya eran suaves, Clara pidió una foto grupal. Mateo intentó escabullirse. No me gusta salir en fotos. Hoy sí sale. Se acabó eso de esconderse. Y ahí quedó, en medio de decenas de rostros sonrientes de todas las edades. Ninguno de ellos olvidaría ese día. Pero mientras todos celebraban, una figura observaba desde lejos. Junto a una camioneta gris, el director, con el rostro tenso, leía documentos en silencio. Sabía que no podía detener el cambio, pero aún no se rendía. Mientras tanto, en un pequeño contenedor que usaban como oficina provisional, Álvaro le mostraba a Mateo el diseño final del centro. El edificio será transparente. Cristal en lugar de muros, nada más oculto. Mateo lo miró con ojos brillosos. ¿Y el nombre? Álvaro miró a Clara. Ella asintió con una sonrisa. Se llamará Centro Raíces, porque las raíces no se ven, pero son lo que sostiene todo. Mateo tragó saliva. No dijo nada. Solo se quitó el sombrero, lo colocó contra el pecho y se quedó mirando al cielo. Había pasado toda su vida enterrando sueños. Ahora, por fin, algo estaba floreciendo. El día de la inauguración amaneció claro. El cielo tenía ese azul que parece promesa, y el aire olía a tierra fresca. Desde temprano, vecinos, exalumnos, maestros retirados y niños llegaron al antiguo terreno de la San Vicente, ahora transformado. Todos venían con una mezcla de orgullo y curiosidad. Había algo en el ambiente que no podía explicarse, pero se sentía, como si todos supieran que ese día iba a ser parte de la historia. Había sillas dispuestas, pancartas discretas, una tarima sencilla frente al nuevo jardín. Pero aún faltaba alguien. ¿Y don Mateo?, preguntaban algunos. Clara miraba el reloj, inquieta. Álvaro intentaba mantenerse tranquilo, pero su mirada buscaba entre la gente. No me digas que no va a venir justo hoy. La ceremonia estaba por comenzar. El alcalde había llegado. La prensa tomaba fotos. Clara subió al micrófono para dar la bienvenida, cuando de pronto el portón se abrió lentamente. Don Mateo, con su chaqueta marrón y sombrero en mano, cruzó el umbral. Caminaba despacio, pero con firmeza. En sus brazos una tabla de madera envuelta en una tela oscura. Nadie dijo nada. Todos lo vieron caminar hasta la tarima como si el tiempo se detuviera. Subió sin prisa. Álvaro lo ayudó a acomodarse frente al micrófono. Clara lo miraba con los ojos llenos de lágrimas. Mateo destapó la tabla. Era una placa de madera tallada a mano. Letras simples, profundas. Clara se llevó la mano a la boca. Jardín Esperanza, para quien nunca dejó de cuidar lo invisible. No hubo aplausos inmediatos, solo un silencio cargado de emoción. Luego, un aplauso lento, sincero, empezó a crecer, y no se detuvo.
Mateo bajó de la tarima acompañado por niños y vecinos. Clavó la placa en la tierra, justo frente al banco viejo, el mismo donde una vez dejó un bolillo envuelto para una niña callada. El ciclo estaba completo. Cuando se dio vuelta, vio entre la multitud una figura solitaria. El director, sin traje, de pie, al fondo, sin poder irse. Sus miradas se cruzaron. Mateo no frunció el ceño, solo lo miró y asintió, no con rencor, con cierre. Al final de la jornada, cuando la gente ya se retiraba, Mateo se sentó en el banco. Clara y Álvaro se sentaron junto a él. «¿Cómo se siente, don Mateo?», preguntó Clara con voz suave. Mateo tardó en responder, como alguien que sembró en silencio, y hoy ve florecer lo imposible. Álvaro le puso una mano en el hombro, y apenas empieza. Mateo miró el jardín, a los niños corriendo, a las plantas nuevas, al edificio transparente que reflejaba el cielo. Si mañana no estoy, ya no importa, porque lo que construimos aquí no se borra con ningún sobre. Cerró los ojos, respiró hondo, y por primera vez en décadas no sintió que tenía que demostrarle nada a nadie, solo vivir y ver crecer.